buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo y hablamos y discutimos sobre los temas cruciales del país en la semana. Esta semana ha habido un debate en todos los medios de comunicación y por supuesto en el Congreso sobre la reforma política, el equilibrio de poderes, y hay unos temas muy polémicos. Uno de ellos, que es como el emblemático para este programa, es el voto obligatorio. Sí o no al voto obligatorio, pero hay otros también como los aforados, como la lista cerrada o lista abierta, y esos son los temas que vamos a discutir esta noche con un panel especial que tenemos, porque tenemos a la directora de la Misión de Observación Electoral, que es una organización civil que hace seguimiento a las elecciones. Es una novedad desde hace unos años en Colombia, la sociedad civil haciéndole seguimiento a las elecciones. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. No, pues León, muchísimas gracias, siempre un placer estar en tu programa. Pues ojalá muchos colombianos hoy nos estén acompañando y especialmente muchos ciudadanos de Bogotá. Angélica Lozano, representante de la Cámara de la Alianza Verde, también muy polémica en estos debates sobre esta ley y sobre esta reforma política. Gracias, Angélica, por venir. Un gusto estar acá y que los televidentes tengan elementos de juicio para formarse una opinión. Eduardo Enríquez Maya, senador del Partido Conservador nariñense, y también pues vamos a tener un debate desde el punto de vista de los conservadores sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo. Mil gracias, León, y qué gusto estar con estos panelistas, y lo importante es que lleguemos a todos los colombianos para hacer pedagogía con ellos. Roy Barrera, líder del partido de la U y muy metido en este debate sobre la reforma política. Muchas gracias, Roy, por acompañarnos. Gracias, León. Saludo a los panelistas, a los televidentes. Lo del líder, más bien, digamos que obrero del partido de la U, ahora que hay por ahí un obrero famoso que se pone casco. No me ponga de líder. Están de moda los obreros. Están de moda. Ahora todos quieren ser obreros. Todos quieren ser. Bueno, sobre todo los que no lo han sido nunca. Vamos primero como a recoger unos conceptos, sobre todo sobre el voto obligatorio en los políticos y también en los ciudadanos, y venimos al debate. Podría eventualmente incrementar la participación de los ciudadanos, y esto es bueno para la democracia, porque por lo menos compromete a los ciudadanos en el deber de tener que retribuirle a la democracia aquello que la democracia entrega, como el derecho a la libertad, la igualdad y la participación. Va a haber incentivos, no digamos castigos, digamos medidas administrativas para inducir a la gente a que vote. Lo que se quiere es hacer una enseñanza, por eso yo la llamo voto pedagógico. El presidente quiere garantizar que con el voto obligatorio pues se logren los votos para que este referendo pase. Vienen las excepciones, establecer esa lista de excepciones es numerosa, gigantesca, entonces eso hace que ya el proyecto empiece a ser inviable. Pero viene la otra parte, si el voto es obligatorio y usted no vota, entonces ¿cómo sancionamos al ciudadano que no votó? Debemos buscar unos mecanismos donde cautivemos al electorado, a esos millones de colombianos que están aptos para votar, y que sin duda alguna tenemos es que invitarlos y que motivarlos a que cada vez ejerzamos ese derecho. Yo no he sido tan partidario del voto obligatorio porque me parece que la democracia debe ser la creación de conciencia. Nosotros hemos considerado que una manera de derrotar el clientelismo, la compra y la venta de votos, es colocando el voto obligatorio, indudablemente con una política de mayores y nuevos estímulos a los electores. Aquí lo que hay es una apatía, una desconfianza, una ruptura del elector o del potencial elector con sus candidatos. Obligando, pienso yo que no se va a resolver el problema. ¿Por qué me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer? El Estado colombiano no está preparado. Hay regiones de Colombia donde no se puede votar en este momento, dadas las largas distancias. Aún las situaciones de orden público pueden llegar a afectar ese establecimiento del voto obligatorio. Entonces creemos que esta no es una solución, sino que se debe trabajar en el aspecto propiamente cultural, y creemos que en ello la educación es muy importante. Los contra, principalmente para mí, es que es una incertidumbre, porque como no hubo un estudio de antecedentes técnicos sobre
en realidad cuál es el nivel de participación de los ciudadanos. Y como hay unos niveles de corrupción muy grandes, particularmente en las regiones y en los departamentos donde el proceso electoral está capturado, es probable que el voto obligatorio también termine capturado por parte de organizaciones y de grupos de interés y terminen entonces llevando a la gente electa a votar y eligiendo unos gobiernos mucho más legítimos desde el punto de vista cuantitativo, pero no desde el punto de vista cualitativo. Cada quien tiene derecho a opinar, o sea, su voluntad pues no debería de ser, o sea, de que obligatorio no, que la persona vote porque quiera, no porque haya un decreto que diga que tiene que ser obligatorio. No me parece, porque eso es algo muy libre, es muy libre de hacer y la persona que lo tenga que hacer pues, o sea, por obligación no se hace nada bien. Ponerlo a uno en la obligación o sino que le ponen a uno una multa o qué. Considero que el voto no debería ser obligatorio, debería ser parte de la formación del ciudadano y es una forma como, digamos, el pueblo se expresa de acuerdo a cómo se siente gobernado. No estoy de acuerdo porque no refleja una verdadera democracia dentro de un país, porque al obligar a la gente a votar no permite que la gente lo haga o a conciencia o también lo haga porque pues lo desea y porque quiere transformar el país. Cada quien, digamos, decide cuál es su postura frente a la política y pues me parece completamente respetable las personas que no creen en el sistema actual. Si el voto obligatorio se llega a implementar, yo creería que es una manera de coartar la libertad del ciudadano para elegir si lo hace o no. Pensaría que hay algo detrás de eso que deja de ser libre y se vuelve algo intencional. Sí, me parece que el voto obligatorio sería como un incentivo, digamos, como una multa o algo así, para que la gente como que lo adopte y sepa que sí, tengo que votar. En cuanto al voto obligatorio, sí estoy de acuerdo, siempre y cuando haya beneficios para el votante. Me parece que es necesario para que los colombianos sintamos la obligación de la dependencia por el país. Creo que es muy importante, pero más allá de que sea obligatorio o no, creo que se va a hacer una campaña de conciencia ciudadana donde la gente no lo haga por obligación, sino que entienda en verdad el deber que tenemos con la política. Sería bueno implementar el voto en la medida en que esto ayudaría a fortalecer la democracia y que no ganen siempre los corruptos con los pocos votos que compran, sino que la mayoría de la población vota por quien realmente lo merece. Opino que pues no sería una mala opción porque pues en Colombia no existe la cultura del voto y pues es necesario porque luego la gente se está quejando de que pues las cosas no funcionan, pero pues no ejercen el derecho que tienen. El voto obligatorio en Colombia es necesario para una democracia mejor en este país. Es una falta de respeto con la individualidad, con los derechos del individuo, como decía Cantinflas, ¿me entiende? El man hablaba mucho del individuo y hoy en día eso es lo que menos se respeta. No, si me obligaran, pues no, yo no votaría. Estamos en la controversia debatiendo sobre la reforma política. Teníamos un tema para arrancar, que es el tema del voto obligatorio. Y entonces vamos a consultar primero a Alejandra Barrios. Alejandra, ¿usted qué opina? Pues son dos posturas. En lo personal no me gusta. Lo personal, yo creo que la democracia necesita el ejercicio de conquistar, de seducir. Tenemos que educar para participar, educar para decidir con todo el ejercicio de los derechos. Entonces, en los términos personales, en términos como directora de la misión de observación electoral, para empezar, tres cosas. Uno, no tenemos un estudio serio que nos diga cuál es el impacto de los incentivos electorales que hoy tenemos. Lo más cercano es una información de cifras y conceptos, en donde más o menos el 30% de los ciudadanos encuestados conocían cuáles eran los incentivos que hay para votar. Significa que nos falta una pedagogía y revisar de verdad el impacto de los incentivos. En segundo lugar, en diferentes ejercicios y experiencias de voto obligatorio no se ha logrado demostrar que hay entre la obligatoriedad del voto y la formación de un ciudadano una relación directa. Cuando se quita la obligatoriedad del voto, volvemos a ver que la ciudadanía deja de votar. No vamos a encontrar mejores ciudadanos o más afectos a la democracia con un ejercicio obligatorio. Y en tercer lugar, yo creo que de manera muy juiciosa hay que escuchar a la registraduría. Hoy Colombia no se encuentra preparada
para avanzar hacia una votación del 100% de los ciudadanos o por lo menos del 90% del censo electoral. Implicaría unos costos altísimos, tendríamos que duplicar el número de puestos de votación, de mesas de votación, a unas 20.000 mesas de votación, 200.000 puestos, y eso se traduce también en mayores jurados de votación, es decir, implica una logística casi de la misma magnitud, guardadas las proporciones, que con la decisión irresponsable de llevar a la elección en el exterior a 8 días de votaciones. Está sin estudios y sin una mirada seria de impacto. Angélica, un argumento que algunos establecen es: vamos a hacer un ensayo, unos 2 periodos, para a ver qué tanto estimula esto el voto. Aquí ha habido una abstención alta comparada con algunos países de gran participación, pero también con países... Tiene hoy en día una abstención igual a la de Estados Unidos, también Colombia. No es tampoco una cosa asombrosa, pero un ensayo sería conveniente. No, la Constitución es algo muy serio, envuelve la dignidad de un país, de los ciudadanos, como para que juguemos ensayo y error. Hoy se nos ocurrió, mañana cumple 2 meses este segundo mandato del presidente, y en lugar de estar volcada la clase política en ver cómo hacemos que haya más empleabilidad, en que los campesinos saquen sus productos, en la reforma educativa que necesitamos, nos tienen hablando de lo que le interesa al país político, pero no le cambia la vida a la gente. A mí me entristece que este proyecto, que es una colcha de retazos con muchos elementos de reforma a la Constitución, se haya acordado de los ciudadanos solo para una cosa, para obligarlos. Vaya a votar, les toca, violando su libertad. En la esencia de la Constitución, pluralista, diversa, está la libertad de nosotros los seres humanos. Y es el Estado el que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y no con medidas como estas, arbitrarias, incumplibles, un Estado donde ni siquiera se cobran los comparendos de tránsito, forzar a los ciudadanos a votar para legitimar la política. Yo creo que necesitamos una ciudadanía con educación, que se motive a votar, que vea estos debates y diga: no, es que este señor le quiere subir al IVA allí para que haya más educación, bajar allí para que haya más no sé qué al campo. Votemos para apoyar o contener tal tesis, pero no a la brava y obligando, que es para lo único que se acordó el gobierno de la ciudadanía en este proyecto, por lo que no me gusta. Roy, ¿de dónde salió la idea y cómo se ha movido esa idea en el Congreso? Aquí estaba leyendo yo un artículo de Elizabeth Ungar de hace varios años, donde ella recuerda que en el 2006 la primera propuesta que yo presenté siendo representante de la Cámara fue la obligatoriedad del voto. La he presentado en 4 ocasiones, sin éxito. Es un tema muy polémico. A nadie le gusta que lo obliguen a nada. Las circunstancias de Colombia son bien distintas. Empiezo por lo más simple: los comparendos funcionan. La gente sabe que no puede pasarse el semáforo en rojo porque termina con una multa severa. ¿De qué se trata este asunto, León? Yo creo que está claro que en Colombia, como en muchos países del mundo, la compra y venta de votos es la regla y no la excepción. Hay tal putrefacción en el origen, en la legitimidad del poder. Las reglas de juego son tan mezquinas, tan sucias. Esto, por supuesto, combinado con otros elementos. El voto preferente terminó siendo, en mi opinión, un pésimo invento en el que se establece una relación clientelar directa, una extorsión mutua entre el elector y el elegido. Y, por supuesto, eso desvertebra los partidos, no hay ideologías. Inclusive los competidores están en los partidos en una lucha caníbal, fratricida, que impide que la gente tenga claro cuál es la ideología de su partido o del otro partido. Yo soñaría partidos fuertes donde la gente vote por una idea, por el partido de la paz, de la guerra, de la educación, del medio ambiente, por la bandera principal de su colectividad, y no por un individuo que le compra el voto por cualquier medio, por la oferta de una hoja de vida, por el grosero sistema del dinero en efectivo o por cualquier otro. Pero si además de eso le agregamos que en las circunstancias de debilidad de la democracia colombiana por la compra y venta de votos, hay millones de colombianos, yo no voy a decir que 12 o 15, pero digamos 8 millones de colombianos que podrían venir a ayudarnos a salvar la democracia. Esos colombianos abstencionistas que nos ven ahora en el Canal Capital, que yo entiendo no quiere que los obligue nadie, son una garantía porque nunca vendieron el voto. Son ciudadanos limpios, si no ya lo hubieran vendido. No les da la gana ir a votar porque están hastiados de la política. Pero esos ciudadanos que no venden el voto, si cumplen con el deber de ir a votar, seguramente lo harán a conciencia, escogerán la mejor opción, pero además nadie les obliga a
votar por uno o por otro. Pueden ejercer su protesta votando en blanco o inclusive entregando el tarjetón sin marcar, lo que hace un voto nulo, pero van a cumplir con el deber de robustecer la democracia y de hacer que los compradores de votos no sean los reyes de la jornada electoral. Necesitamos esos colombianos ayudándonos a votar. Creo que el voto obligatorio es una medida que ayuda a que la democracia colombiana sea más legítima. Y por supuesto, hoy pues hemos tenido quienes creemos en esa medida que es adicional para salvar la democracia, perdóname Angélica, pues una mala noticia, porque una voz muy importante que yo respeto mucho en los temas de paz, que es el doctor Humberto de la Calle, para mí de manera incomprensible, porque aunque el espíritu de la propuesta no es ese, porque por eso traje este documento desde el 2006, insisto en ella, claro que sería muy bueno que 8 millones de colombianos más fueran a votar por el referendo por la paz. Yo que defiendo la paz, qué bueno que no se queden por fuera de esa decisión tan importante. Pero el negociador de paz más importante salió a decir que el voto obligatorio era en contra de la paz. Todavía no he podido entender descifrar ese enigma de la Calle, que usualmente es tan sensato, pero aquí sí cometió un error inmenso y creo que le dio una estocada muy dura al voto. Yo lo que le entendí era que no era buena idea que se entendiera que por el hecho de la paz se ponía el voto obligatorio para forzar un poco a los electores. Que era parte de una estrategia. A ir a votar allá. No, pero pues por eso aquí están las evidencias. En el 2006 no había propuesta de paz sino de guerra y sin embargo nosotros creíamos que era importante invitar a los colombianos limpios que jamás han vendido el voto, que son apáticos, la mayoría no a que vayan a votar. No, mucha gente vende el voto. Sí, mucha gente, la mayoría en las reglas de juego actuales. El votante de opinión y el elegido de opinión, en el caso tuyo, por ejemplo, es la excepción. Todos podemos sentarnos en esta silla a decir que el 100% de nuestras votaciones de opinión. Las reglas de juego hoy implican que los electores estén acostumbrados a la relación individual. Pero no es la regla, son los políticos. No, la regla en el sentido estadístico es la generalidad y no la excepción. ¿Cómo cambiamos esa cultura política? Cambiando las normas, obligándolos a que haya unas reglas distintas donde el comprador de votos, reitero, no sea el rey de la jornada electoral. Don Enrique Maya, ustedes del Partido Conservador, ¿cómo ven esto? Bueno, brevemente para no abusar de la gentileza y sobre todo para hacer pedagogía con los televidentes. Los inventores de la democracia, los griegos, dijeron no obligue a votar. Los regímenes totalitarios vota el 99%, el 1% no vota o porque está enfermo o porque está en la cárcel. En Colombia no hay antecedente del voto obligatorio. En el año de 1942, Gaitán propuso el voto obligatorio, cortísimo, voto obligatorio. Y en la cédula aparecía quién votaba y quién no votaba. Y quien no votaba prácticamente perdía los derechos de ciudadanía que se recobraban con el voto. Y si alguien de pronto por fuerza mayor o caso fortuito no votaba, tenía que comprobarlo en la registraduría. Miren ustedes esa propuesta del año de 1942. El constituyente de 1991 estableció los mecanismos de participación democrática. No se cumplen 6, se cumple 1, el del voto, y ahora obligatorio. Yo creo que es un despropósito. No creo que sea bueno obligar, sobre todo en un país donde no les hemos dado los políticos seguridad a los electores para que salgan confiados a construir futuro depositando su voto en la urna. Bien conservador. León, cuando yo escucho a Roy, digamos, yo entiendo perfectamente la lógica en la que Roy presenta la propuesta de voto obligatorio, porque yo creo que una vez finalizado este proceso electoral, muchos coincidimos en que si después de estas elecciones a Congreso no le damos un estartazo al sistema electoral, es decir, lista cerrada, financiación, ojalá 100% del Estado, voto obligatorio para ver si con la lógica económica se lograba que no se pudieran seguir comprando los votos, una mayor vigilancia y control por parte de la Fiscalía para todo el tema de los delitos de participación democrática. Si no logramos eso, era muy difícil poder avanzar hacia procesos electorales más limpios y transparentes. Pero creo que se han venido decantando. Hay unas propuestas hoy, dentro de todo interesantes, en lo que se está discutiendo
en la reforma de equilibrio de poderes, y creo que poco a poco tenemos que avanzar. Roy, yo hablé con un economista sobre el tema, porque la verdad cuando salimos de este proceso electoral, creo que la única forma que yo veía era o ponemos el voto obligatorio y lista cerrada, financiación 100% del Estado, o esto se lo llevó el que lo trajo. Y el análisis que me hacía el economista me decía, pueden terminar teniendo el efecto contrario. Es decir, un ciudadano tiene que ir a votar, y como tiene que movilizarse a votar y no se le está dando transporte gratuito en todo el país, no se le está garantizando 1 o 2 días a veces de traslado en las regiones más alejadas, lo que puede terminar haciendo es bajando el nivel del voto a tal nivel que basta solamente con lo del transporte para que vaya y deposite el voto por alguien para evitarse el costo de una sanción. Y me decía, ¿y para el Estado? El costo de un Estado policivo puede terminar siendo completamente contraproducente, porque si el ciudadano entiende que lo van a castigar, entonces inmediatamente empieza a generarse también otro tipo de economía ilegal alrededor del voto. Entonces, creo que, y por eso señalaba, creo que vale la pena, y a mí me parece importante la discusión, pero mirar los datos. Porque el argumento es fuerte de Roy. Es el económico, yo creo. Pero y ese es muy forzado, el economista es de que tú... No, porque bajas los precios, lo que terminas bajando es el valor del precio del voto. Lo que la economista, que era economista mujer, ¿no es cierto? Hombre. Lo que la economista no contempla seguramente el análisis es que la reforma no se puede ver a pedazos, en eso de alguna manera... coincido con Angélica, uno no puede desvertebrar una reforma y sacarle un brazo y quitarle la pierna, porque entonces queda un monstruo. El asunto funcionaba bien en un contexto, sí, en todo y el es paquete. el contexto de la lista cerrada. Es decir, si el partido azul, rojo, verde, amarillo tiene una ideología y tiene además financiación estatal y tiene que hacer el esfuerzo de seducir a los ciudadanos para que voten por ese partido, que es el que defiende los TLCs o el medio ambiente o lo que sea, o la diversidad sexual, pues entonces allí está la fuerza de la propaganda, la fuerza del proselitismo. No hay un individuo comprando su curul para que le dé para el transporte al señor. Funciona con esa combinación, que además incluye otro elemento del que no hemos hablado, que es la eliminación de la circunscripción nacional de Senado, que también fue un pésimo invento. Y deberíamos regresar, no lo veo viable, a las circunscripciones departamentales de Senado y en Bogotá, de manera que la gente tenga algún tipo de arraigo y pueda rendirle cuentas a sus electores. Hoy la gente, y digo esto en 10 segundos, los senadores sacan 500 votos en Cúcuta, y 400 en Ibagué y 200 en Montería, y por supuesto eso proporcionalmente no significa ningún compromiso con esa región. Todo el mundo. Además, Córdoba esto vota, es impresionante la democracia. Vamos a hacer una pausa y volvemos a un debate sobre otros puntos también, sobre aforados, sobre lista cerrada, para mirar todos estos temas. Estamos en la controversia discutiendo sobre la reforma política y Angélica estaba interesada en hablar un último tema sobre el voto obligatorio para que pasemos de pronto a lista cerrada y dejemos para un segmento final los aforados, la discusión sobre la reforma a la justicia. Lo único que debe ser obligatorio en nuestro país es la educación, porque un pueblo educado es el que va a saber decidir y va a tomar cualquier decisión en el sentido ideológico que quiera, pero es la educación obligatoria, con acceso real, con oportunidades y no solo técnico o el que no puede estudiar. La primera persona a la que yo le escuché el ideal del voto obligatorio como antídoto ante el clientelismo y los vicios fue Ingrid Betancourt. Ella decía, el mar de votación va a ahogar, va a hundir los votos comprados. Yo creo que esta es una hipótesis que manejamos en Colombia, pero que nadie la tiene probada, que aquí es como uno más sale del sombrero y no podemos jugar con ello. Y sí, para volver al principio, León, de ensayo y error y 3 periodos de obligación es lo que propone el Partido Liberal. Me parece muy poco liberal, antiliberal. La libertad y la dignidad parte por el derecho a decidir, a escoger, a votar o a
abstenerse, porque cuando se abstienen nos dicen a los políticos, no les creo. Y en cambio hay mucho por hacer. Logísticamente hay que ampliar la oportunidad de inscripción, no solo 2 meses, 2 días a la víspera, sino todo el año, acercar las mesas a la gente. Hay mucho por hacer para facilitar, estimular el voto antes que irnos por la fácil de obligar, que nunca resulta fácil porque no se va a cumplir. Doctor Enrique Maya, la lista cerrada, vamos para la lista cerrada, que yo le doy una opinión sobre ello, porque, digamos, siempre se ha tenido la idea en los últimos años de que eso sería realmente fortalecer los partidos, combatir mucho los cacicazgos políticos basados en dinero y en dádivas. ¿Ustedes cómo están viendo lo de la lista cerrada? Bueno, en la Constitución está establecida la lista cerrada o la lista con voto preferente. Hoy se quiere dejar un solo mecanismo, el de la lista cerrada, más claro, para que impere el bolígrafo, la voluntad precisamente de los dueños de la política. Eso se superó hace 60 o 70 años. No creo que sea un buen mecanismo. De otra parte, lista cerrada, hay que comentarle al pueblo que nos está escuchando, nos está mirando, cómo se haría. Si no es posible con el bolígrafo de los apellidos de los que tienen más plata, una especie de voto censitario, hay que ir a una elección primaria que se celebrará 14 semanas antes. Esa elección primaria jugaría con voto preferente. Vea el error, para que después se vaya a lista cerrada. Primer problema. Segundo problema, como está previsto el proyecto, es una lista alternada de votos de posiciones pares e impares. Por ejemplo, Angélica saca el primer puesto para encabezar la lista en una primaria. Va de primera en la lista cerrada. El segundo puesto lo saca Alejandra. Ya no puede ir Alejandra, sino que tiene que ir un hombre que de pronto sacó muchos votos menos que usted. Es por la cremallera. Eso es. Pero soy muy generosa y dejo que vaya un hombre. Totalmente se interpone entre Angélica y por último, Alejandro. se imaginará usted hoy, apreciadas damas y amigo León, se imaginarán ustedes que cuando se hace una reforma estamos pensando en los senadores, en los representantes, olvidándonos de la base de la democracia que son los concejales. ¿Se imaginará usted esos pobres concejales del campo, del pueblo, haciendo su lista para el consejo o su lista para la asamblea? ¿Y qué le parece que cuando los senadores que no tienen fuerza para lanzarse al Senado de la República van a pasar a la Cámara de Representantes? Es decir, un caos, un desorden total. No, yo no veo nada de ese caos. Entre otras cosas porque si así fuera, pues no funcionarían los partidos europeos con listas cerradas donde la gente sabe que vota por el PP o por el PSOE o por el Partido Socialista Francés y sabe por qué está votando. Los señores que quieren votar por la señora Le Pen en Francia, que me parece un horror, pues saben que votan por la extrema derecha. Entonces, hay ideología, hay listas cerradas, hay partidos coherentes y por supuesto que hay mecanismos de evitar la dictadura del bolígrafo. A mí no me sorprende ni me preocupa que los concejales en los municipios hagan su lista. Claro que la hagan ellos, sino que venga el jefe y se las haga. Pensando en esa base popular que hoy en día es prisionera de la compra y venta del voto y de la relación puramente clientelar y personalizada. Yo prefiero partidos financiados por el Estado que defiendan unas ideas y que se tramite democráticamente la construcción de las listas. Por supuesto, hay distintas maneras, pero pongo la más elemental. No necesariamente es una primaria. Usted puede ir a convenciones carnetizadas, como ocurre en casi todos los partidos organizados. Debo advertir, a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego con las que ha ganado. Y resulta que los que hacemos esta reforma somos los personajes que acabamos de ganar las elecciones. Entonces la inmensa mayoría no quiere que le cambien las reglas de juego. Yo ya sé jugar este picadito así, no me lo cambie. Mi partido, por ejemplo, en su inmensa mayoría, se opone a la lista cerrada. No están de acuerdo con esta tesis que yo defiendo.
y finalmente seguro la bancada tomará una decisión. Yo tendré que someterme a la disciplina del partido. Pero es porque a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego. Qué bueno sería para la democracia que la gente le perdiera el miedo a eso y pudieran tramitar al interior de los partidos, partidos serios, partidos vigorosos, partidos donde además hubiera vocación de gobierno. Es que aquí además, como la democracia está más bien en el papel, los partidos no gobiernan, ganan unas elecciones, gobiernan unos tecnócratas, la oposición no tiene garantías plenas. Entonces, ¿para qué partidos? Más bien la cosa individual, clientelar. Partidos serios de gobierno, partidos serios de oposición, con ideas, con banderas y sin compra de votos. Para eso serviría la lista cerrada, que la veo muy difícil de que pase en el Congreso. Si la ve difícil, Roy, va a ser difícil que pase. A mí personalmente me gusta la lista cerrada y lo que más me gusta, entre otras, senador Enríquez, es que lleguen las mujeres. Esos consejos municipales van a ganar teniendo la mitad de la gente en las listas como mujeres, lideresas de base. Esas mujeres en la Junta de Acción Comunal, en la vereda, en la vida popular, son las que están articulando la comunidad y deben llegar a los espacios de representación. La Alianza Verde también está discutiéndolo, hay tensiones, a unos nos gusta, a otros no. El polo democrático que está en la oposición y en la izquierda se ha mostrado en contra de la lista cerrada porque hay pros y contras. Una versión es el voto preferente organiza directamente al ciudadano la lista. A mí me parece que facilita, cohesiona a los partidos, que cuando yo diga voto Alianza Verde es porque me están representando en unas políticas y unos programas desde el nivel nacional hasta la Junta Administradora local, porque lo que hay actualmente en todos los partidos es un desorden, es de acuerdo a la persona, al sello que cada quien le impone. Lo vemos en el Partido Liberal, propone el voto preferente, propone un referendo para impedir el aborto, para impedir los derechos de los homosexuales. El Partido Liberal no han sido los conservadores. Eso es un absurdo. Un país con partidos organizados sabe que ser liberal implica unas cosas, por eso, por ejemplo, me opongo al voto obligatorio y yo creo que es una transición que vale la pena, que es costosa y dolorosa, sobre todo para quienes nos hemos hecho elegir en voto preferente, pero que el país gana, sobre todo porque se puede financiar la política y auscultar mejor la financiación pública, pero hoy es cada quien ponga sus mochilas de plata. ¿De dónde? ¿Para servirle a quién? ¿Quién lo vigila? ¿Qué cuentas le rinde a los ciudadanos? Entonces, hay unas voces críticas muy válidas, pero ese es el debate. ¿Puedo un derecho de réplica? Sí, cortísimo. claro, tiene derecho a réplica. Yo estoy totalmente de acuerdo que en las listas estén las mujeres. Tan es así que la puse de ejemplo para que usted encabece la lista. Me puso a y gane la y todo, lista. sí. Y de igual manera con Alejandra. En segundo lugar, Roy acaba de decir una cosa importante, es que los partidos en nuestro país no son fuertes, no son serios. Es más, a la gente aquí se le ha dado el gusto que primero sea liberal, que después esté en otro partido de la UV, en el cambio radical, o en el Partido Conservador, paseándose por los distintos partidos. A los partidos en nuestro país les hace falta dos cosas, carácter y doctrina. Y por último, que qué bueno, como dice Angélica, la financiación para los concejales y cosas. Eso es lo que no hace el Estado. ¿Cómo le parece que de las elecciones pasadas hasta ahora no les reintegran los recursos a los concejales? Les exigen como 25 requisitos para volverles 200,000 o 300,000 pesos, a 1,000 pesos el voto, y les exigen que las cuentas sean certificadas por contador público. ¿Y cómo le parece? Porque ni a Roy, porque son ni individuales, a Angélica, ni a mí nos han regresado los recursos, no a nosotros, ni a los partidos, no nos han regresado los recursos de reposición. Si fuera la del partido no había ese problema. Pero ¿saben? Una anotación de 10 segundos. A mí me encanta este programa y en general los debates porque se empieza a ver el carácter, digamos, ideológico. El senador Eduardo Enríquez, que es uno de los más respetados senadores de la Comisión Primera, le aprendí mucho. Trabajamos juntos la Comisión Primera, él la presidía, yo era el vicepresidente. Muy disciplinado, muy juicioso. Ha dicho que los partidos tienen que tener carácter y doctrina. Y eso es una lista cerrada. Como tenía Francisco Franco. Sí. Tenía carácter y doctrina. No, pero carácter y doctrina también puede ser una lista cerrada. Claro, es decir, pero depende de quién. No lo lleve hacia el otro lado. No, depende desde qué orilla ideológica. Robledo tiene carácter y doctrina. Y doctrina, y también es fundamentalista. Sí. Alejandra, desde esta experiencia de seguimiento a las elecciones, de los vicios electorales, de todo esto, ¿qué lecciones ha tenido usted frente a este tema de la lista cerrada? ¿Qué lecciones ha tenido la MOE? No, yo sí creo que tenemos que avanzar indiscutiblemente hacia la lista cerrada.
Partidos fuertes es lo que necesitamos, partidos donde haya claridad ideológica, pero además eso tiene unos requisitos que es lo que más miedo da dentro de los que hacen el ejercicio de la política, y es cómo van a elegir el orden de la lista. Y yo sí creo que ahí parte, doctor Enríquez Maya, uno conoce su partido, ya no son los tiempos del bolígrafo. Personas con el carácter que usted tiene, estoy absolutamente segura, no permitirían que dentro del Partido Conservador alguien llegue y haga una lista. Además, la reforma política del 2009 le puso unos principios a las organizaciones políticas. Uno de esos principios es el principio democrático. Tienen que encontrar mecanismos democráticos, reglas claras para que se puedan hacer unas listas donde el tema de inclusión de género tiene que estar completamente presente. Es increíble, Roy, que después de la Constitución de 1991, en 11 departamentos de este país, nunca se haya elegido una mujer a la Cámara de Representantes. Es decir, evaluaciones como esas tenemos que poner sobre la mesa para decir, tiene que tenerse en cuenta el tema de género, mecanismos democráticos para hacer las listas, pero yo también creo que si logramos hacer listas cerradas, fuertes, con identidad ideológica, también el tema de la financiación por parte del Estado tiene que ser mucho más consistente, mucho más serio, tiene que haber un reconocimiento de esas organizaciones políticas para que no pase lo que usted está diciendo. Para que tengan carácter y doctrina los partidos. Democrático, los ciudadanos los puedan vigilar, es que hoy la plata es individual de cualquier lado. Sí, carácter democrático y doctrina participativa. Se parecen a los hombres, deben tener carácter y doctrina. Un partido sin doctrina es una cosa inexistente. Por eso, estas últimas colectividades, movimientos, poco han durado. Por eso yo reclamo la gloria de ser conservador. 165 años, somos uno de los partidos más antiguos en el mundo. Las reglas tenemos más años que los propios republicanos y que los propios demócratas de Estados Unidos. Eso es ser conservador. Es que los partidos colombianos son de los más viejos del mundo. Es que en Colombia todo es tan divinamente, toda la democracia es tan divina, la más sólida, la que más aguanta, la que no tuvo dictadores, y mientras tanto tenemos más muertos, cientos de miles de muertos y de víctimas que en países con dictadura, con convulsiones. Entonces, somos geniales para las formas democráticas y cuando en la práctica vivimos de otra forma. Bueno, vamos a pasar al punto de esta reforma, que es la otra polémica que hay y que pues, empezó como una cosa que sería fácil, porque yo entiendo que hay unos acuerdos, nadie ya discute lo de la reelección. Sí. O lo de la silla vacía extendida a los corruptos, o lo de la silla vacía, o lo de que los senados, los departamentos que no tengan representación, en alguna forma tienen que tenerla. Chuleado. O sea, esos puntos hay mayoría. A mí me da miedo que los coopten, esas curules, pero en los departamentos el como partido, hay que ver reglas de juego, que pase como con los afros, las curules afro que se la roban el Partido los blancos. Verde, para hacerle el honor, tuvo una gran idea, no fue nuestra, para evitar eso. Y es que esos departamentos, para chulear el tema, garanticen el partido, si hubiera lista cerrada, claro, que allí incluyen el señor Dervichada de Guainía, la señora del Baupés, y si el Partido Verde o el amarillo o el rojo gana en esa elección, pues pone el senador, para que no puedan ir a comprar el voto que allá con 1000 votos elige un senador. Sí. Entonces, bueno, entonces decimos, hay más o menos acuerdo, un consenso mayoritario sobre la no reelección, sobre la silla vacía extendida a los corruptos. Y sobre los departamentos que todos tengan representación del Senado. Representación del Senado. Y una cosa, los segundos en votación con el apoyo de todos mis colegas. Muy importante. Los segundos en votación. Segundo en votación para la presidencia de la República es senador. Como Oscar Iván Zuluaga sería senador. Para la vicepresidencia es representante. Segundo en votación para la gobernación es diputado. Y segundo en votación para el consejo distrital o municipal es concejal distrital o municipal. Segundo para la alcaldía, perdón. Con una anotación, con el apoyo de todas las bancadas que tienen asiento en la Comisión Primera Constitucional de Senado. Vaya para todos ellos nuestra perenne gratitud. Ahí hay consenso. Entonces, hay acuerdos sobre estas cosas. Entonces vamos a debatir un tema sobre quién juzga, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sabiendo que hay un desprestigio enorme, que prácticamente ese sí es una coincidencia ciudadana del Congreso, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como lugar de juzgamiento de los aforados,
no sirve. Entonces hay un cambio, hay una búsqueda de un cambio y sobre hacia dónde ir, qué cambio hacer, hay dos propuestas básicas. Una de un tribunal que solo investiga y acusa. Y otro que investigue, acuse y juzgue. Y otro que investiga, acusa pero también juzgue. Vamos a una pausa y venimos a discutir eso. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, uno de sus programas de la Franja de Opinión, y hoy estamos discutiendo el tema de reforma política y caemos en un tema final para este segmento último, y es el de quién debe juzgar a los altos dignatarios del Estado. Ahí tenemos los de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal, el procurador, el contralor, el presidente mismo de la República, qué tipo de tribunal y cómo se deben juzgar, y hay opiniones muy distintas sobre eso. Empecemos por... Pues es que yo estoy, León, muy confundida. Un tribunal está compuesto por jueces para poder ser un tribunal. Si uno tiene jueces, los jueces juzgan. Si se crea un tribunal compuesto por jueces que no juzgan... ¿No es tribunal? No es tribunal. Entonces, a mí realmente me tiene absolutamente confundida cómo se había hecho en la Comisión Primera. En el debate de la Comisión Primera se había logrado unos avances muy importantes para poder tener un tribunal, y hoy nos encontramos con una ponencia que además invito a los ciudadanos que les interesan estos temas que lean, donde nos estamos devolviendo a un tribunal que no tiene jueces, que solo investiga, y que por lo tanto no es tribunal y que va a tener las prerrogativas de unos jueces de la República frente a los más altos dignatarios, cuando esa no es ni su función ni va a ser su responsabilidad. Yo quiero dar ahí algo de contexto. Sí. Bueno, explica un poco las propuestas que hay para que el televidente pueda tener claridad. Lo que yo quiero es que la gente, un ciudadano cualquiera, el ciudadano televidente, ¿quién lo investiga y quién lo juzga si comete un delito, si alguien lo acusa? El fiscal municipal, seccional, y va ante un juez a juzgarlo. A los funcionarios públicos, como nosotros, servidores, los congresistas, nos investiga y juzga la Corte Suprema de Justicia. Pero en el Congreso, la Comisión de Acusaciones existe desde hace 2 siglos, desde antes, todas las constituciones desde 1800. La crearon, está integrada por congresistas, representantes a la Cámara, hago parte de ella, lo pedí para comprender por dentro por qué no funciona. Ahí a quién se investiga, a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Constitucional, Judicatura, al presidente de la República y al fiscal general de la Nación. Esas personas son investigadas por el Congreso. En la práctica, ¿qué ha pasado? Que los congresistas, como somos políticos, no somos investigadores, no somos fiscales, no sabemos técnicamente derecho. Yo puedo ser abogada, pero yo no soy experta penal como equivalente a fiscal ante la Corte. ¿En qué se ha traducido? En impunidad absoluta. Ojalá ningún magistrado, ninguna de estas personas haya cometido un delito, pero si lo cometió, nadie lo investigó y quedó debajo de la mesa. Esa es la tensión que hay hoy, que el proyecto busca quitar esa comisión de absoluciones y dejarnos a nosotros haciendo política y no disfrazados de jueces y de fiscales, y que una corte, un tribunal con gente elegida como la Corte Constitucional, con requisitos de magistrado, expertos en derecho, investiguen y juzguen. Ese es el sentido y esa es la tensión, porque ¿qué es más chévere? Que nadie lo investigue a usted, como ha pasado aquí, que nunca ha sido investigado a estas personas, o que se les cree un tribunal, y eso es lo que pasa. ¿Ese es el Tribunal de Aforados? Ese es el Tribunal de Aforados. Es una propuesta que hay. Donde se amplía, y ya entregó la palabra, ¿a quién más?
al procurador, al defensor del pueblo, al Contralor General, porque hoy estas personas son investigadas por el fiscal general de la Nación. Entonces hay un choque de trenes, porque es muy poderoso el fiscal, el procurador, la Contralora, como lo acabamos de ver, y unos sí tienen fuero y otros no. Entonces, lo que está de fondo es, queremos unos altos funcionarios exentos de justicia, que nadie los mire, que nadie los investigue, como ha sido hasta ahora y por 2 siglos, o queremos ese supertribunal. Y yo creo que Colombia no merece ningún ciudadano sin Dios ni ley. Todos los funcionarios públicos, por altos que sean, merecen ese tribunal que investigue y juzgue. Nada de pedirle permiso al Senado, porque ellos también son políticos, tan políticos como la Cámara. Entonces se trata en política y no en derecho una posible sanción. Roy, ¿y la propuesta del gobierno y la propuesta que A ver, en 2 frases. Esto sí le importa a los televidentes. Decía Angélica en su primera intervención que esto no tiene importancia. Resulta que si hay algún ciudadano que además es juez, que nadie lo juzga, pues puede abusar del poder. Como también es importante que la política sea más limpia, porque eso afecta el funcionamiento de toda la sociedad. Por eso, en el Tribunal de Aforados hay una gran discusión. Cierto, desde 1821 se impulsó en Colombia que existiera una protección para los que toman grandes decisiones. Pongo el ejemplo más grueso. El presidente de la República simboliza pues toda la jefatura del Estado. Si al señor lo meten preso porque violó una norma de tránsito o porque tuvo un accidente, pues eso genera unos efectos políticos muy graves. Entonces se necesita un fuero que proteja a los que toman grandes decisiones. Las Cortes en Colombia han tomado decisiones muy duras y muy valientes en materia de parapolítica y las tomaron porque tenían esa protección. Lo cierto es que la comisión de acusaciones no sirve y hay que reemplazarla. ¿Dónde está la polémica? Para su pregunta, León, que la comisión primera aprobó un tribunal, como dice Alejandra, que investiga y juzga. Las Cortes advirtieron que en el caso del prevaricato, cuando una supercorte como esa juzga al magistrado y lo acusa y lo condena, su actuación queda en duda y puede haber nulidad del proceso, con lo cual no habría nunca corte de cierre. Es un argumento jurídico válido. ¿En qué va la tesis? Eliminar la comisión de acusaciones, montar lo que yo estoy de acuerdo con Alejandra, no sería un tribunal, sino una comisión de instrucción de penalistas expertos que hagan la tarea y cuando encuentren indicios de una violación al Código Penal, acusen públicamente además ante el Congreso, ese magistrado, por decir un exabrupto, cometió un hurto, violó a una niña. Ese señor tiene que ser destituido para luego ser condenado por la Corte Suprema, donde radica la corte de cierre. Ahí vamos y probablemente eso es lo que pase. Ahí la diferencia es si es un juicio político o penal, y en el mundo entero funciona el juicio político exclusivamente para el presidente, porque está de por medio de la estabilidad del país. No queremos al señor presidente acudiendo a un juzgado en pleno ejercicio. Solo para el presidente ese tribunal, pero a los demás y sobre todo a los magistrados, que son la autoridad máxima en ley, se les debe juzgar con base en ley, en los códigos y no con unos beneficios reservados exclusivamente para el señor presidente de la República. Mire, es que entonces el presidente, ahí en ese caso para el televidente, el presidente tendría, ¿qué tribunal lo acusaría? Político exclusivamente el Congreso. Al presidente solo la Cámara lo investiga y si hay mérito lo juzga. Recordemos el proceso 8000, la impunidad en que quedó porque la Cámara declaró precluido y que no había pruebas sobre el presidente de la época, Samper, que es el único caso, el caso que más lejos ha llegado en la Corte. A pesar de esa impunidad, necesitamos que el presidente sea investigado públicamente en el Congreso. Estamos hablando de equilibrio de poderes. Y en lo que hay un total desequilibrio es en la investigación, en la acusación y en el juzgamiento de los aforados constitucionales. El constituyente del 91 dejó unos controles en los poderes. Que nos controlemos al interior, nosotros, por decir un ejemplo, investigando al presidente de la República. La Corte investiga a los congresistas. En fin, nos cruzamos las competencias. Con esta aclaración para el televidente. En el único país del mundo donde no existe inmunidad parlamentaria es en Colombia. El único país del mundo donde no se aplica la doble instancia es Colombia. El único país del mundo donde no tiene aplicación el principio non bis in idem es en Colombia. Al congresista, por un solo hecho, lo investiga
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, con pérdida de investidura, pérdida de derechos políticos de por vida. Lo investiga la Procuraduría, la Contraloría y, por supuesto, la opinión. Ese es el desequilibrio total que hay para investigar a los aforados constitucionales. Tantas vueltas y revueltas. Se volvió a la propuesta inicial que aparece en la reforma a la Administración de Justicia. No era tribunal, sino una comisión. Comisión de instrucción. Una comisión de instrucción que investiga, informa a la Cámara para que, si lo estima conveniente, acuse ante el Senado de la República, y si el Senado de la República lo estima conveniente y hay el acervo probatorio correspondiente, pasa el asunto a la Corte Suprema de Justicia. Ahí digamos las dos posiciones. El televidente podrá juzgar, se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches y los esperamos después del puente, el lunes siguiente, en un programa La Controversia. Que con el voto obligatorio pues se logren los votos para que este referendo pase. Vienen las excepciones, establecer esa lista de excepciones es numerosa, gigantesca, entonces eso hace que ya el proyecto empiece a ser inviable. Pero viene la otra parte, si el voto es obligatorio y usted no vota, entonces ¿cómo sancionamos al ciudadano que no votó? Debemos buscar unos mecanismos donde cautivemos al electorado, a esos millones de colombianos que están aptos para votar, y que sin duda alguna tenemos es que invitarlos y que motivarlos a que cada vez ejerzamos ese derecho. Yo no he sido tan partidario del voto obligatorio porque me parece que la democracia debe ser la creación de conciencia. Nosotros hemos considerado que una manera de derrotar el clientelismo, la compra y la venta de votos, es colocando el voto obligatorio, indudablemente con una política de mayores y nuevos estímulos a los electores. Aquí lo que hay es una apatía, una desconfianza, una ruptura del elector o del potencial elector con sus candidatos. Obligando, pienso yo que no se va a resolver el problema. ¿Por qué me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer? El Estado colombiano no está preparado. Hay regiones de Colombia donde no se puede votar en este momento, dadas las largas distancias. Aún las situaciones de orden público pueden llegar a afectar ese establecimiento del voto obligatorio. Entonces creemos que esto no es una solución, sino que se debe trabajar en el aspecto propiamente cultural, y creemos que en ello la educación es muy importante. Los contra principalmente... Respetable las personas que no creen en el sistema actual. Si el voto obligatorio se llega a implementar, yo creería que es una manera de coartar la libertad del ciudadano para elegir si lo hace o no. Pensaría que hay algo detrás de eso que deja de ser libre y se vuelve algo intencional. Sí, me parece que el voto obligatorio sería como un incentivo, digamos, como una multa o algo así, para que la gente como que lo adopte y sepa que sí, tengo que votar. En cuanto al voto obligatorio, sí estoy de acuerdo, siempre y cuando haya beneficios para el votante. Me parece que es necesario para que los colombianos sintamos la obligación de la dependencia por el país. Creo que es muy importante, pero más allá de que sea obligatorio o no, creo que se va a hacer una campaña de conciencia ciudadana donde la gente no lo haga por obligación, sino que entienda en verdad el deber que tenemos con la política. Sería bueno implementar el voto en la medida en que esto ayudaría a fortalecer la democracia y que no ganen siempre los corruptos con los pocos votos que compran, sino que la mayoría de la población vota por quien realmente lo merece. Opino que pues no sería una mala opción porque pues en Colombia no existe la cultura del voto y pues es necesario, porque luego la gente se está quejando de que pues las cosas no funcionan, pero pues no ejercen el derecho que tienen. El voto obligatorio en Colombia es necesario
para una democracia mejor en este país. Es una falta de respeto con la individualidad, con los derechos del individuo, como decía Cantinflas, ¿se me entiende? El man hablaba mucho del individuo y hoy en día eso es lo que menos se respeta. No, si me obligaran, pues no, yo no votaría. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo y hablamos y discutimos sobre los temas cruciales del país en la semana. Esta semana ha habido un debate en todos los medios de comunicación y por supuesto en el Congreso sobre la reforma política, el equilibrio de poderes, y hay unos temas muy polémicos. Uno de ellos, que es como el emblemático para este programa, es el voto obligatorio. Sí o no al voto obligatorio, pero hay otros también como los aforados, como la lista cerrada o lista abierta. Y esos son los temas que vamos a discutir esta noche con un panel especial que tenemos, porque tenemos a la directora de la Misión de Observación Electoral, que es una organización civil que hace seguimiento a las elecciones. Es una novedad desde hace unos años en Colombia, la sociedad civil haciéndole seguimiento a las elecciones. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. No, pues León, muchísimas gracias, siempre un placer estar en tu programa. Pues ojalá muchos colombianos hoy nos estén acompañando, y especialmente muchos ciudadanos de Bogotá. Angélica Lozano, representante de la Cámara de la Alianza Verde, también muy polémica en estos debates sobre esta ley y sobre esta reforma política. Gracias, Angélica, por venir. Un gusto estar acá y que los televidentes tengan elementos de juicio para formarse una opinión. Eduardo Enrique Maya, senador del Partido Conservador nariñense, y también pues vamos a tener un debate desde el punto de vista de los conservadores sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo. Mil gracias, León, y qué gusto estar con estos panelistas, y lo importante es que lleguemos a todos los colombianos para hacer pedagogía con ellos. Roy Barrera, líder del partido de la U y muy metido en este debate sobre la reforma política. Muchas gracias, Roy, por acompañarnos. Gracias, León. Saludo a los panelistas, a los televidentes. Lo del líder, más bien, digamos que obrero del partido de la U, ahora que hay por ahí un obrero famoso que se pone casco. No me ponga de líder. Están de moda los obreros. Están de moda. Ahora todos quieren ser obreros. Todos quieren ser. Bueno, sobre todo los que no lo han sido nunca. Vamos primero como a recoger unos conceptos, sobre todo sobre el voto obligatorio en los políticos y también en los ciudadanos, y venimos al debate. Podría eventualmente incrementar la participación de los ciudadanos, y esto es bueno para la democracia, porque por lo menos compromete a los ciudadanos en el deber de tener que retribuirle a la democracia aquello que la democracia entrega, como el derecho a la libertad, la igualdad y la participación. Va a haber incentivos, no digamos castigos, digamos medidas administrativas para inducir a la gente a que vote. Lo que se quiere es hacer una enseñanza, por eso yo la llamo voto pedagógico. El presidente quiere garantizar. Para mí es que es una incertidumbre, porque como no hubo un estudio, antecedentes técnicos sobre en realidad cuál es el nivel de participación de los ciudadanos, y como hay unos niveles de corrupción muy grandes, particularmente en las regiones y en los departamentos donde el proceso electoral está capturado, es probable que el voto obligatorio también termine capturado por parte de organizaciones y de grupos de interés, y terminen entonces llevando a la gente electa a votar y eligiendo unos gobiernos mucho más legítimos desde el punto de vista cuantitativo, pero no desde el punto de vista cualitativo. Cada quien tiene derecho a opinar, o sea, su voluntad pues no debería de ser, o sea, de que obligatorio, no, que la persona vote porque quiera, no porque haya un decreto que diga que tiene que ser obligatorio. No me parece, porque eso es algo muy libre, es muy libre de hacer, y la persona que lo tenga que hacer pues, o sea, por obligación no se hace nada bien. Ponerlo a uno en la obligación, o si no, ¿qué le ponen a uno, una multa o qué? Considero que el voto no debería ser obligatorio, debería ser parte de la formación del ciudadano, y es una forma como
digamos, el pueblo se expresa de acuerdo a cómo se siente gobernado. No estoy de acuerdo porque no refleja una verdadera democracia dentro de un país, porque al obligar a la gente a votar no permite que la gente lo haga o a conciencia o también lo haga porque pues lo desea y porque quiere transformar el país. Cada quien, digamos, decide cuál es su postura frente a la política y pues me parece completamente responsable.